farándula mexicana está llena de leyendas con vidas virtuosas, pero también algo oscuras. ¿Por qué siempre se dijo, por ejemplo, que Irán Eori tenía una relación enfermiza con su madre? ¿Por qué hay quienes culpan a Cantinflas de lo que pasó? ¿Y con María Félix? ¿Qué sucedió? ¿Cómo terminó envuelta en un escándalo ligado a un homicidio? ¿Sabías que se la acusó de canibalismo? ¿Silvia Pinal fue parte de un triángulo amoroso que involucró a su propia hija? ¿Qué sabemos de su triste historia? ¿Por qué Chespirito no acudió al funeral de Ramón Valdés? ¿Es verdad que el recordado Don Ramón profetizó su propia muerte? Bienvenidos a lo más insólito de la farándula mexicana, parte 2. María de los Ángeles Félix Guerenia nació el 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora. Era hija de Bernardo Félix Flores, militar y político, y de Josefina Guerenia Rosas. Fue una familia numerosa como era bastante común en aquellos años. 11 hermanos completaron el clan, pero solo con uno María tendría una relación muy cercana. El chico era unos años mayor y se llamaba Pablo. María y Pablo eran muy unidos y se querían mucho. Algo normal entre hermanos, sobre todo cuando el varón es mayor y comienza a aflorar el instinto protector. Sin embargo, la madre de ambos vio encendidas sus alarmas. Creía que aquel vínculo se estaba tornando poco menos que turbio. Sin ir más lejos, veía que la relación entre los hermanos y sus muestras de cariño estaban yendo más allá de lo tolerable entre familiares directos. Convencida de que hacía lo correcto, Josefina decidió que María y Pablo debían separarse. Para esto mandó al muchacho a la escuela militar. Sin embargo, esto en lugar de poner un paño de agua fría, fue el desencadenante de una tragedia. Tragedia que marcaría a la actriz para siempre. Tiempo después de su partida recibieron una noticia demoledora. Pablo había perdido la vida. Según la explicación oficial, el joven había sufrido un accidente durante un entrenamiento. Pero esta respuesta nunca terminó de convencer a María, que durante toda su vida sostuvo que su hermano había sido asesinado. ¿Acaso la madre lo había planeado todo para cuidar a su pequeña? Los escándalos alrededor de María, como vemos, empezaron incluso antes que su carrera. Más allá de eso, hay algo que nadie podía negar. María tenía talento. Solía llamar la atención de todos por sus dotes y era portadora de una belleza deslumbrante, que no dejaba a nadie indiferente. En el año 1931, cuando apenas tenía 17 años, se casó por primera vez. El esposo se llamaba Enrique Álvarez Latorre, con quien tendría a su único hijo, Enrique Álvarez Félix. 7 años más tarde se divorciarían y María regresaría a su pueblo natal. Sin embargo, al ser ella una madre divorciada y ser aquella una ciudad pequeña y conservadora, el asunto no prosperó. Era mal vista y no había demasiadas oportunidades en su futuro. Hay quien dice que Enrique llegó a tapiar las ventanas de la casa para que María no saliera cuando él no estaba. Si esto llegara a ser cierto, queda claro que la mujer no se iba a dejar detener con unas simples maderas. Como sea, María terminaría más temprano que tarde en la Ciudad de México. Allí consiguió un trabajo como secretaria de un cirujano plástico. Aquí su belleza le fue muy útil. El cirujano la usaba como ejemplo de su labor. Y las mujeres que iban al consultorio con alguna duda, caían rendidas ante la evidencia. María se veía tan hermosa y natural que las convencía de inmediato de la calidad del trabajo del médico. Por supuesto, María no se había sometido a ninguna operación, pero así el negocio se mantenía activo y ella aseguraba su trabajo. Fue de algún modo su primer gran papel. Pero no estaba hecha para esas pequeñeces, y su salto a la pantalla fue una mezcla de casualidad y de rapidez de reflejos. La epifanía se dio un día cualquiera, cuando estaba paseando y mirando vidrieras entre la calle Palma y Francisco Madero en lo que sería el casco histórico de la Ciudad de México. Dio la casualidad que en ese momento el director de cine Fernando Palacios pasaba por allí, y le bastó un vistazo para decidirse a acercarse y preguntarle a María si estaba interesada en hacer cine. Así, sin rodeos. Su debut fue con El Peñón de las Ánimas, película que protagonizó junto a Jorge Negrete. Fue un caso de odio a primera vista. Mientras ensayaban una escena de baile, Negrete le preguntó: «Tengo una curiosidad. ¿Con quién se acostó usted para que le dieran el estelar?». La respuesta fue igual de ácida: «Usted tiene más tiempo en este negocio, así que debe saber bien con quién hay que acostarse para ser estrella».
María era una mujer tan o más picante que las salsas que podían encontrarse en los negocios callejeros. Además, se la podía señalar de casi cualquier cosa sin que ella se sintiera tocada. Y digo casi, porque hubo un calificativo que nunca toleró: el de asesina. En la época de oro del cine mexicano, María Félix llegó a ser considerada la mujer más hermosa del mundo. Incluso Europa caía rendida a sus pies. Diego Rivera fue uno de los enamorados más célebres de María. Casi a diario le enviaba tarjetas con dibujos de sapos con chistes y la bautizó como la Sagrada Virgen de Catipuato. No satisfecho con esto, fundó la religión marifeliana, de la que él era sumo pontífice. Fue un amor desesperado que duró 10 años. 10 años, durante los cuales la mujer solo le correspondió con una sonrisa furtiva. Por supuesto, todos los ojos estaban puestos en ella. Sus innumerables romances y sus aires de diva, sumado a su carácter fuerte, la convertían en una mina de oro para el periodismo sensacionalista. Y eso la puso en situaciones muy incómodas, aunque seguramente ninguna, como la vez en que fue acusada de asesinato. Fue en el año 1949. María Félix ya tenía una agenda muy complicada y decidió contratar una secretaria. Pero no buscaba una secretaria cualquiera. Como en todo, tenía exigencias muy claras y estaba buscando una persona con cierta cultura y una inteligencia ágil. La elegida resultó ser Rebeca Uribe, una joven que había tenido reconocimiento como poeta y que publicaría 6 obras. Además, y no menos importante, también había sido actriz de teatro, por lo que comprendía a la perfección la intimidad de su jefa. Se hicieron inseparables. Rebeca acompañaba a la doña a todos sus eventos públicos. Ese año María tuvo que viajar a España por trabajo, pero Rebeca no la acompañó. Ya no se volverían a ver. Estando en plena gira, María recibiría la noticia de la muerte de su secretaria. La chica había sido encontrada en el cuarto de un hotel, totalmente desnuda y con una jeringa en el suelo junto a su cuerpo. La deducción no exigía mucho esfuerzo: sobredosis de alguna sustancia ilegal. Hasta aquí todo parecía claro. María Félix estaba de viaje y su secretaria, aprovechando la flexibilidad de sus horarios, había tenido un exceso fatal con su adicción. Sin embargo, aquí tenemos que ponernos en contexto. María Félix era para muchos un error. Debido a su imagen desafiante y su vida privada tumultuosa, no era considerada un ejemplo en aquellos años. Y eso hacía que la prensa se lanzara en picado sobre cualquier escándalo que tuviera que ver con su persona. De María Félix se decían muchas cosas, entre ellas que no hacía distinciones entre hombres y mujeres al momento de pasar un buen rato. Pensemos que estamos en los 40 del siglo XX. Muchos periodistas intentaron escarbar en este rumor, pero cada vez que le increpaban directamente se llevaban respuestas demoledoras. Pero los inescrupulosos de turno tuvieron su chance de contraatacar cuando descubrieron que la secretaria de María era abiertamente homosexual. Cuando esto salió a la luz, la asociación se hizo prácticamente sola. ¿Cómo se relacionó a la actriz con la muerte de Rebeca? Pues porque la mañana de su fallecimiento, varios testigos vieron a una mujer con un llamativo abrigo de piel que salía del hotel. Y además, Rebeca tenía en su bolso una fotografía de su jefa. Recordemos que en aquel momento Internet no era ni un sueño, y los rumores de que esa mujer misteriosa era María Félix, amante de Rebeca y asesina, corrieron como la pólvora. No había televisión satelital ni GPS, por lo que demostrar que la actriz estaba en España al momento de la tragedia llevaría tiempo. Mientras, María reaccionó indignada, sobre todo cuando se supo que su hijo, Enrique, había salido muy afectado por las calumnias. Demostrando una vez más su carácter, dio una serie de entrevistas en las que se desligó del asunto, pero también remarcó los logros de la que había sido su secretaria. En su libro autobiográfico diría que lamentaba su partida y que era una buena amiga, aunque esto no coincidía con el hecho de que ignorara que Rebeca era una adicta con consumo problemático. Hasta hoy, se desconoce la identidad de la misteriosa mujer que abandonó el hotel mientras Rebeca sucumbía a la sobredosis. Un escándalo más en una larga lista. Una lista donde también se anotó el canibalismo. Con el paso de los años, fue la misma María Félix quien reveló algunos episodios de su vida que causaron impresión. Es que las experiencias de esta mujer inquieta y adelantada a su época parecían no tener límites. Pocas veces provocó un escándalo como el que ocurrió durante una entrevista con el periodista Ricardo Rocha. Fue cuando en mitad de la charla la diva dijo: "Yo comí carne humana una vez, pero de verdad,
Ante esta declaración, el periodista no supo qué responder, pero la doña no dudó en dar detalles. Dijo que estaba de viaje con su hijo en Marruecos, más precisamente en una ciudad llamada Chaouén, conocida como la Ciudad Santa. Estaba filmando La Corona Negra y el equipo de producción había llamado la atención, así que un noble marroquí los había invitado a comer. Nadie en el equipo sabía que a ciertas personas de posición social y económica elevada de Marruecos les gustaba comer carne humana, y no les dijeron lo que estaban degustando hasta que a María le picó la curiosidad. Es curioso cómo la realidad se corresponde lejanamente con la leyenda. Durante mucho tiempo corrió el rumor de que María Félix se mantenía joven comiendo, justamente, carne humana. Incluso se dijo que luego de ese primer bocado de carne, ella decidió sumar este elemento a su dieta para seguir viéndose bella. Era para algunos una especie de vampira, algo que formaba parte de las leyendas urbanas alrededor de su figura, pero resultó ser verdad, al menos en parte. El sueño eterno sorprendió a María Félix el 8 de abril de 2002, el día de su cumpleaños número 88. La encontraron en su cama cerca de las 10 de la mañana y se estableció que había muerto alrededor de la 1 de la madrugada. Sus restos fueron llevados desde su casa en Colonia Polanco al Palacio de Bellas Artes, donde se le realizó un homenaje. Después de eso fue sepultada en la cripta familiar, en el cementerio privado Panteón Francés de San Joaquín. Pero esto, que parecía ser el final de la doña, todavía guardaba un escándalo más. Benjamín Félix Guerenia, su hermano, se presentó ante la justicia para solicitar la exhumación del cuerpo. Estaba seguro de que había algo sospechoso en la muerte de la actriz. Creía que María Félix había sido asesinada. Una semana más tarde, los peritos policiales determinaron que no había signos de violencia ni de ningún factor externo que hubiera causado el deceso. Félix Guerenia retiró la denuncia y declaró que estaba conforme con los resultados de la investigación. María, al fin, descansaba en paz. Los rumores, sin embargo, continuarían hasta hoy, cuando los estás escuchando de mi boca. Hay quienes dicen que efectivamente, Félix estaba tras una pista importante que develaría grandes y oscuros secretos en los que estarían involucrados mucha gente de poder. ¿Qué habría pasado entonces? El hombre habría sido callado con una abultada suma de dinero. Por supuesto, esto hace que de María se siga hablando con asiduidad. Y cada vez que se lo hace, todas estas historias regresan como si hubieran sucedido ayer. Es que las leyendas son así. Rara vez se conforman con la muerte. Elvira Teresa Eori Sidi nació en Teherán, la capital de Irán, el 21 de octubre de 1939. Era hija de Frederick Eori, un diplomático austríaco, y de Ángela Sidi, que había nacido en Estambul, Turquía. Sin embargo, la familia vivió muy poco tiempo en la tierra natal de Elvira. Frederick renunció a su puesto como diplomático cuando Austria se sumó a la causa alemana del Reich. ¿Las razones? Su esposa era de familia judía. Después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, se instalaron en Casablanca, Marruecos. En la casa de los Eori se hablaban 3 idiomas: español, francés e inglés. Por eso, cuando terminaba la guerra, aprovecharon dichos conocimientos y se trasladaron a Francia, donde se alojaron hasta 1949. Su siguiente destino fue la ciudad de Madrid, en España. No había indicios en ese momento de que el futuro de Elvira estuviera asignado por el arte. Pero a los 16 años la joven participó en el certamen de Miss Europa, en Mónaco, y todo cambió para ella. Gracias a esa experiencia conoció al príncipe Rainiero, que estaba a punto de contraer matrimonio con la estrella de Hollywood y actriz fetiche de Alfred Hitchcock, Grace Kelly. En aquellos años trabajó como modelo para Galerías Preciado, que era la competencia directa del Corte Inglés. De allí al cine habría solo un paso y en 1953 la chica pudo darlo, protagonizando su primera película, El Diablo toca la flauta, dirigida por José María Forqué. Su belleza, carisma y talento le valieron una decena de películas más, pero no tenía intención de quedarse con tan poco. En honor a su país de nacimiento, la nueva gran promesa adoptó el nombre artístico por el que sería conocida. También comenzó a tomarse en serio su faceta de cantante, participando en el Festival de Benidorm y haciendo una gira por el interior de España, en la que se presentaba junto al grupo Los Bravos. España era suya.
La televisión y el teatro se disputaban a esa joven rubia de ojos azules y una dulzura a toda prueba. Pero en el año 1969 tomó la que fue la decisión más importante de su vida: mudarse a México. Venía precedida por su éxito europeo, y una vez en tierra azteca el director Carlos Enrique Taboada le ofreció el papel principal en la película Rubí. ¿Cómo salió todo? Fue un éxito inmediato. Sin embargo, detrás de esa fortuna que parecía seguirla por todo el mundo, había algo más. Y estamos hablando de la figura de su madre, que iba con ella a todas partes, ya fuera entrevistas, fiestas o sets. A algunos esto les parecía por lo pronto curioso, pero nadie quería indagar en aquello o generar una polémica. Entonces llegaría El amor tiene cara de mujer, una telenovela que batió récords de audiencia y que llegó a emitir 760 episodios. Y el amor no fue cosa solo de la ficción. Por aquellos años, Irán conoció a Mario Moreno, Cantinflas, que por ese entonces era una estrella descomunal con una fortuna estimada en $80 millones. Si quieren saber más de él y sus excentricidades, no se pierdan el informe que realizamos sobre él en este mismo canal. El cómico había perdido recientemente a su esposa, Valentina Ivanova, tras una triste lucha contra el cáncer. Desde 1966, Cantinflas estaba sumido en el duelo, pero Irán removió las cenizas y el astro de la comedia sintió que todavía podría haber fuego en su vida. No sabía cuánto se equivocaba. Es que en este caso, el amor trajo muchas más penurias que felicidad. Cantinflas se entregó a la conquista sin dejar nada por intentar. Le enviaba regalos, flores y cartas. La invitaba a comer a los lugares de moda y estaba siempre atento a sus necesidades. Y tantas atenciones acabaron por derribar las defensas de la mujer, que también se enamoró de él. Se trataba de un compromiso serio. Los dos pensaban en hacer el circuito completo: noviazgo, compromiso y boda. Pero había alguien que se oponía de manera tajante a que esto sucediera. Y era nada menos que Mario Arturo Moreno Ivanova, el hijo de Cantinflas. Constantemente lo presionaba para que terminara la relación, y no tenía ningún inconveniente en hacerlo delante de la misma Irán. Era algo que venía desde antes. Apenas supo que su padre se sentía atraído por la actriz, comenzó a tratarla de manera descortés y agresiva. El punto que más atacaba, y el que más les afectaba a los dos enamorados, era la diferencia de edad. Cantinflas era 17 años mayor que Irán. Mario insistía en lo mal que se verían juntos, y en que una relación así de despareja solo podía terminar mal. Era prácticamente un acoso, y Cantinflas amenazó a su hijo con enviarlo a un internado si no terminaba con esos ataques. Nunca cumplió con su amenaza, al igual que Mario Arturo nunca aprobó la relación. Curiosamente ocurría lo contrario con Ángela, que nunca antes había aprobado una relación de su hija. Con Cantinflas tenía un trato muy diferente, y dicen los rumores que esto fue solo por la abultada cuenta bancaria del sujeto. Más allá de lo que el entorno opinara, Cantinflas e Irán siguieron adelante con la relación, pero cuando el compromiso estaba en la puerta, una exigencia del comediante cambió las cosas. Cantinflas le pidió a su novia que dejara el ambiente artístico y se retirara de la actuación. Quería que Irán fuera madre y esposa. Era más que suficiente con un artista famoso en la familia. Como diría más tarde la chica, el noviazgo se transformó en algo exigente y absorbente, por lo que Irán decidió ponerle fin antes de que Cantinflas diera el paso definitivo y le pidiera matrimonio. Pero hay otras versiones de los hechos que cuadran mejor con lo que se sabe de la vida privada de Cantinflas. Y es que en 1973, cuando tenía 13 años, Mario Arturo le dijo a Cantinflas que si se casaba con Eori, él se quitaría la vida para irse al cielo con su madre. Pero hagamos un paréntesis. Ya mencionamos que Cantinflas estaba de luto por la muerte de su esposa, Valentina Ivanova. Lo que no mencionamos, pero es Vox Populi, es que le había sido infiel sistemáticamente. Mario figuraba como su hijo adoptivo, pero en realidad era hijo biológico del actor, fruto de una infidelidad con Marion Roberts, a quien él dio una importante suma de dinero para que callara y le entregara al niño. En ese momento Mario no lo sabía, del mismo modo que no sabía que su madre biológica se había quitado la vida, según muchos, por nunca superar su relación con Cantinflas. Cantinflas no quería que las desgracias se siguieran sucediendo y, temiendo lo peor, le propuso a Irán que dejaran los planes de boda y fueran amantes en secreto sin que su hijo se enterara. La respuesta de Irán fue una bofetada épica y el final de la relación.
Todavía hoy las dos versiones se escuchan por igual y quizás nunca sepamos cuál es la verdadera. Como sea, fue el ocaso de la relación, pero no de la amistad que mantuvieron hasta la muerte de Mario Moreno. Fue en su mismo funeral que la actriz declaró que su cariño por el cómico seguía allí, latente y esperando algo que ya nunca tendría posibilidades de ocurrir. La carrera de Irán iba en sentido opuesto a su vida amorosa. Era invitada a otros países, por ejemplo, para filmar películas. Así, llegó hasta la Argentina para filmar junto a un Sandro que estaba en la cima de su carrera. Luego se dedicó al canto y grabó varios discos románticos que hoy son objeto de colección. En 1981, Irán inició una discreta relación con el actor y comediante mexicano de origen chileno, Carlos Monden. Ya habían trabajado juntos en televisión, fotonovelas y en teatro. Fueron una pareja formal durante más de 20 años, pero nunca se casaron ni tuvieron hijos. Si su relación con Cantinflas se malogró a causa del hijo del cómico, esta vez fue Ángela quien se interpuso. Inválida, pero con su capacidad de dominar a su hija intacta, nunca aprobó el noviazgo, ya que consideraba que Carlos era un pretendiente muy inferior a Cantinflas. Irán y Monden vivían en casas separadas, dado que ella seguía viviendo con su madre. Los años pasaron hasta el fatídico año 2000, cuando el lento declive de su carrera recibió el golpe de gracia. Irán se había ido alejando de las pantallas y su carrera se sostenía con el teatro, en donde se encargaba de sus propias puestas en escena. Pero esa temporada, mientras presentaba la obra Viva México, pasó algo que es la pesadilla de alguien en su situación. Las butacas tenían más lugares vacíos que personas. A partir de ahí, todo fue en picada. Irán era la encargada de pagar a los bailarines y actores. Se encargaba también de los costos de las escenografías, transporte y vestuario. No cuesta imaginar que rápido la rodearon los números rojos. Luego de eso no volvió a recibir ofertas de trabajo y la presión constante junto con el estrés terminaron por enfermarla. Su carácter alegre y su bondad natural la llevaron a trabajar en sectores carenciados, haciendo obras para niños en situación vulnerable. Al menos hasta que llegó un diagnóstico devastador. Era portadora de la enfermedad de Binswanger, también llamada encefalopatía subcortical o demencia vascular subcortical. Su memoria y su motricidad empezaron a deteriorarse. Un edema cerebral le quitó el control sobre su cuerpo. No podía mover las piernas y en poco tiempo los problemas se extendieron a los brazos. Ajena a lo que pronosticaban sus médicos, Irán quería continuar. Pensaba volver a la televisión, pero el 8 de marzo de 2002 sufrió un desmayo y fue trasladada de urgencia al hospital. Llegó consciente, pero falleció 2 días más tarde. Los análisis no dejaban dudas, había sufrido una hemorragia cerebral. El mismo 10 de marzo se realizó el funeral y al día siguiente el cuerpo fue cremado. Sus cenizas fueron sepultadas junto a las de su padre, en el Panteón de las Lomas en el Estado de México. La artista que enamoró a 2 continentes tenía solo 62 años. Su madre, Ángela Cidi, sobrevivió varias primaveras. Monden, su compañero de los últimos 20 años, falleció 9 años más tarde, el 22 de abril de 2011. El trabajo de Irán Eori es reconocido de sobra en México y España. También su carácter dulce y su dependencia emocional, que no le permitió vivir plenamente algunos aspectos de su vida que deseaba experimentar. Además de su aporte al arte escénico y la música, dejó una lección que es mejor aprender a tiempo. Talento, belleza y éxito no nos aseguran la felicidad. Pueden ser una meta y un buen comienzo, claro, pero la plenitud siempre está un paso más allá. Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo llegó al mundo en Ciudad de México hace casi exactamente un siglo, el 2 de septiembre de 1923. Era hijo de Rafael Gómez, un agente de aduanas, y Guadalupe Castillo, una dedicada ama de casa. No podríamos decir que tuvo una infancia solitaria. La familia estaba compuesta por los padres y nada menos que 9 hijos. Germán, Manuel, Antonio, Rafael, Guadalupe, Pedro, Armando, Cristóbal y Amanda. La familia de los Valdés era numerosa, por lo que la situación económica no era fácil. Cuando Ramón tenía apenas 2 años, los Valdés decidieron mudarse de la Ciudad de México a Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, buscando mejores oportunidades. Hay que decirlo sin rodeos, eran pobres.
Los hijos varones, a medida que iban llegando a una edad que les permitía una mínima autonomía, comenzaban a trabajar para aportar algo a casa. Y durante sus primeros años y adolescencia, Ramón trabajó en todos los oficios imaginables. Fue zapatero, plomero, vendedor de ropa usada, jardinero y hasta peluquero. Hasta llegó a fabricar muebles de madera, y quienes lo conocieron en esa etapa aseguran que era un muy buen carpintero. También trabajó como chofer y comerciante. El punto es que no lograba prosperar en ninguno de esos oficios, y la causa era simple, era inconstante. No sabía lo que quería ni veía un futuro claro. A estas alturas parece que habláramos de su personaje más famoso, pero así era Ramón Valdés en la vida real. A veces tenía que pedirle dinero a su hermano mayor, Germán, para poder subsistir, y sería Germán quien lo colocaría en el rumbo correcto. El hombre trabajaba como locutor en la radio, lo que encendió en Ramón una chispa de curiosidad por el mundo creativo. Quizás ese sería el tipo de trabajo lo suficientemente dinámico como para mantener su interés. Y aunque su vida dio un giro hacia lo artístico, lo que nunca cambió fue su esencia, que dejaría una enorme huella en quienes compartieron escena con él. Entre 1949 y 1956, Ramón tuvo varias participaciones en el cine, donde actuaba junto a su hermano que había logrado hacerse de un nombre dentro de la gran pantalla mexicana. Ese último año, Ramón tuvo una breve participación en las películas Escuela de Vagabundos y La vida no vale nada, ambas protagonizadas por el ícono Pedro Infante, pero su verdadera oportunidad llegaría al año siguiente, cuando un guionista y actor lo invitó a formar parte del elenco de una película llamada 3 lecciones de amor. En ese momento él no sabía, pero acababa de cruzarse con la persona que cambiaría el curso de su vida para siempre, Roberto Gómez Bolaños. No es necesario ahondar en su papel más conocido, que le ganó un lugar en el corazón de millones de televidentes. Aunque no podemos dejar de mencionar que esa popularidad también trajo conflictos. Su carisma opacaba a los demás actores, hasta el punto que para casi todos los fans de la serie, su partida del show marcó un antes y un después. Nada era lo mismo sin Don Ramón. El conflicto principal fue debido a sus constantes roces con Florinda Mesa, que por ese entonces se encargaba de la dirección artística y ya se había convertido en la esposa de Bolaños. La independencia de Valdés, que no mostraba la debida sumisión a sus mandatos, sacaba de quicio a la actriz. Cuando se hizo cargo de buena parte del detrás de cámaras, por ejemplo, se enteró de que Ramón Valdés era el único miembro del equipo que tenía permitido fumar en el set. Sus intentos de cambiar eso se estrellaron contra el hábito y el temperamento de Ramón, y esa fue su primera y gran derrota. El desaire duraría más allá de la tumba, porque Ramón Valdés tenía los días contados. Pero Florinda Mesa no tenía desacuerdos solo con él. Carlos Villagrán, el actor que encarnaba a Kiko, su hijo en la ficción, también estaba en la mira. Tanto él como Valdés eran los claros preferidos del público, hasta el punto de que el mismo Chespirito perdía protagonismo. Villagrán abandonó el programa, y Ramón, su gran amigo personal, se fue detrás. Pero el fantasma del final lo perseguía. En 1987, Carlos Villagrán regresó a la televisión mexicana en la serie A que Kiko, donde Ramón pudo también retomar a su amado personaje. A principios de los años 80, el destino le había jugado una mala pasada. Un diagnóstico de cáncer de estómago resultado de su larga adicción al tabaco. Después de una operación que confirmó la gravedad del caso, los médicos le dieron un ultimátum claro y contundente: dejar de fumar o enfrentarse a un desenlace inevitable. Ramón, portador de una gran terquedad, agradeció la preocupación y con una sonrisa sacó un cigarrillo y un encendedor mientras todavía estaba en la cama del hospital. El tumor no se detuvo y empezó a extenderse, llegando a su columna vertebral. El pronóstico era despiadado. Solo le quedaban 6 meses de vida. Pero, aunque no hizo caso a los médicos, tampoco se rindió. Ramón continuó trabajando hasta el último día. Al fin, el 9 de agosto de 1988, la Ciudad de México se despertó con una tristeza palpable. Ramón Valdés dejaba este mundo a la edad de 63 años. La causa de su fin fue un paro cardiorrespiratorio, resultado de una feroz batalla que finalmente logró vencer su voluntad de seguir a pesar de todo. Su cuerpo fue sepultado en una cripta del Panteón Mausoleos del Ángel, ubicado en Ciudad de México.
Pero antes de llegar a su última morada, no fueron pocos quienes notaron algunas ausencias importantes en el funeral. Todos esperaban ver ciertos rostros famosos, pero 2 de ellos no estuvieron. Según parecía, ni siquiera con el pensamiento. La primera de las ausencias, esperable por otra parte, fue la de Florinda Mesa. Ya no era un secreto que la relación entre ella y Ramón Valdés era más que tensa, aunque no se esperaba que llegara al extremo de negarle una última muestra de respeto. La otra ausencia fue la del mismo Roberto Gómez Bolaños, que acompañó a su esposa en la decisión de no presentarse al funeral. Hubo otra vacante inesperada. María Antonieta de las Nieves se encontraba en una gira y no pudo llegar a tiempo. Pero Angelina Fernández, su más querida amiga dentro del show, estuvo junto al ataúd todo el tiempo llorando y repitiendo: "Mi Rorro, mi Rorro", el apodo cariñoso con que su personaje se refería a Don Ramón en la ficción. Carlos Villagrán no solo estuvo allí, sino que recordaría más tarde lo que fue un inquietante presagio del final de su compañero. Un año antes de la trágica muerte de Valdés, ocurrió un evento inquietante que pareció adelantar su oscuro destino. Era la noche del 9 de agosto de 1988, cuando se grabó el último episodio del que Don Ramón participaría. El mismo era en la ya mencionada serie de Kiko. Según la trama, el personaje de Villagra y otro amigo decidían desafiarse mutuamente a ver quién se atrevía a adentrarse en un panteón. Al enterarse de esto, Don Ramón decidía ir en busca de Kiko. Cuando entra al cementerio, una misteriosa bruma lo envuelve y lo oculta en la oscuridad mientras se interna entre las tumbas. Y corte. Eso fue lo último que Don Ramón hizo frente a una cámara. Después de eso, su vida se apagó. Continuó Villagrán reflexionando sobre la escalofriante ironía del destino que había marcado el triste final del querido Don Ramón. Un recuerdo dulce se asomó antes de la despedida definitiva de Ramón Valdés. Una promesa que resonaba en su corazón. Aunque no era un hombre religioso, algo en él le decía fuertemente que había algo más allá del suspiro final. Estaba convencido de que tras la muerte se reencontraría con sus hijos. Ramón Valdés se había casado por primera vez con Hermelina Andrade, y de ese matrimonio nacieron 2 hijos, Rafael y Ramón. Se desconocen los detalles de esa relación, por lo que es una incógnita su origen y la razón de su separación. Su segunda esposa fue la cantante y compositora Araceli Julián, con quien se casó el 12 de abril de 1957. La familia creció todavía más, ya que tuvieron 7 hijos. Pero en 1957 y 1971 fallecieron 2 de los varones. En una de sus estancias en la clínica, cuando era imposible fingir que la sombra final era una realidad cercana, Ramón despertó de un profundo sueño. Con una chispa de lucidez dijo: "No nos hemos puesto de acuerdo en dónde nos vamos a ver". Estaba su tío Manuel a su lado, junto a una bolsa de papel con frutas que le había llevado al hospital. Con gesto tierno, Ramón tomó un durazno, lo acercó a su nariz y aspiró el perfume profundamente. Luego dijo: "Así va a oler el arbolito en el que nos vamos a ver". Con esa imagen impregnada de esperanza, Ramón se preparó para su viaje. Ramón Valdés fue un hombre simple, que estuvo a punto de ser sepultado con su playera negra y sus jeans desteñidos. Ese era el vestuario de su personaje en El Chavo del Ocho y en el show que compartiría más tarde con su amigo Carlos Villagrán. Así como era en la pantalla, era en su vida cotidiana. Y es sabido que el vestuarista de Televisa solo tenía que preocuparse por reponer los sombreros de Ramón, ya que en el camino hacia el estudio no era raro que se lo regalara a algún niño que lo reconocía por la calle. Discreto, para nada amigo de los reflectores y los escándalos, hombre de 1000 oficios y ninguna vocación. Solo tuvo que hacer una cosa para convertirse en un ícono cultural: ser él mismo. El mismo Roberto Gómez Bolaños reconoció años después que lamentaba profundamente no haber asistido a su última despedida. También fue el único miembro del staff que nunca tuvo problemas de derechos de autor con el guionista y productor, porque reconocían que Don Ramón no era un personaje, sino una persona tan real como el actor que lo interpretaba. Alguien que marcó su carrera, su obra y millones de infancias como la tuya o la mía. Silvia Pinal Hidalgo nació el 16 de septiembre de 1931 en la Ciudad de México, en la calle Bucareli 102.
Su madre fue María Luisa Hidalgo Aguilar, una joven de solo 15 años que había formado una breve y desafortunada relación con Moisés Pasquel, que no quería responsabilidades y se negó a reconocer a la pequeña como su hija. Como el sujeto desapareció de sus vidas, Silvia no supo quién fue su padre hasta que cumplió los 10 años. Más tarde tendría conocimiento de que tenía 3 medios hermanos por parte de él, pero nunca quiso tener ningún contacto con ellos. Su mayor apoyo en los primeros años fue María Luisa, que tomaba cualquier clase de trabajo para sostenerse a sí misma y a su pequeña. La mujer vendió telas y mariscos, y en más de una ocasión se vio obligada a tener varios empleos en simultáneo para que la comida no faltara en la mesa. Cuando Silvia cumplió 5 años, María Luisa contrajo matrimonio con Luis Pinal Blanco, un periodista, militar y político 20 años mayor que ella. Luis reconoció a Silvia y le dio su apellido. Pero no solo eso. Por primera vez, María Luisa y Silvia tenían un hogar estable y seguro que les permitió una tranquilidad que, hasta ese momento, no habían conocido. Esto fue sinónimo de grandes posibilidades, sobre todo para la niña. Pero junto con la esperanza de nuevos sueños, vinieron los primeros sinsabores. Desde muy pequeña, Silvia sintió fascinación por el mundo del entretenimiento y el espectáculo. Los escenarios llenos de luces, las canciones, el cine y los artistas que aparecían en las revistas eran lo opuesto a su realidad. Su sensibilidad encontró una vía escribiendo y recitando poemas. Sus padres lo sabían y la alentaban, aunque Luis fue muy claro al respecto. No había nada de malo en que cultivara su pasión, pero antes tenía que estudiar algo útil. Fue así como Silvia estudió mecanografía y a los 14 años comenzó a trabajar como secretaria en Kodak, mientras continuaba cursando sus estudios secundarios. Fiel a lo que su interior le pedía, se había propuesto abrirse camino en eso que la apasionaba, por lo que empezó a tomar clases de canto lírico con una profesora particular. En esos mismos años, participó en un certamen de belleza donde fue coronada como Princesa Estudiantil de México. Este evento fue crucial, pues durante la entrega de la corona conoció a figuras influyentes como Rubén Rojo y Manolo Fábregas, quien sería decisivo en su carrera actoral. Silvia se había preparado duramente con la idea de convertirse en cantante de ópera. Finalmente llegó su oportunidad. Una audición para formar parte del elenco en una presentación de La Traviata. La joven se presentó dispuesta a darlo todo, pero los nervios le jugaron en contra y años después recordaría esa presentación como desastrosa. Al ser rechazada, se replanteó su vocación artística, pero no consideró rendirse. Ese primer fracaso la indujo a cambiar de rubro y decidió inscribirse en clases de actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Allí, bajo la guía de maestros reconocidos como Salvador Novo y Carlos Pellicer, desarrolló sus habilidades dramáticas y estableció contactos que le permitirían entrar al mundo del teatro y el cine. Un mundo donde dejaría una huella imborrable. Silvia debutó en el teatro en 1947 en la obra Sueño de una noche de verano de William Shakespeare. 2 años más tarde, llegó su primera aparición en la gran pantalla. El pecado de Laura. Fue el inicio de una carrera que la llevaría a convertirse en una de las figuras más importantes de la época de oro del cine en México. Trabajó junto a leyendas como Pedro Infante en Un rincón cerca del cielo y con Germán Valdés Tintán en El rey del barrio. Estas películas no solo cimentaron su carrera, sino que fueron una clara muestra del estilo versátil y lleno de glamour que la caracterizaría. Su figura era tan imponente que Gustavo Alatriste, entonces marido de Silvia, habló con el pintor Diego Rivera para que le hiciera una pintura para su colección privada. Silvia creía que Diego Rivera, un artista que era el máximo representante de la vanguardia artística mexicana de cara al mundo, iba a cobrar un precio prohibitivo por la obra, si es que accedía a hacerla. Pero el pintor no quiso cobrarle, al menos no con dinero. Pidió que la actriz le cediera el cuadro por un tiempo para exhibirlo por el mundo. Así, un artista mexicano reconocido terminó promocionando a otro en un círculo cerrado que los beneficiaba a ambos.
La pintura en cuestión es un óleo que muestra a la actriz con un vestido blanco y detalles florales. Fue el primer cuadro de varios. Alentados por la obra de Rivera, otros artistas como Oswaldo Guayasamín y Silvia Pardo también la retrataron. Se calcula que el retrato de Rivera podría estar tasado en la actualidad en unos $3 millones. Un éxito tras otro en el cine mexicano hicieron que los directores europeos se fijaran en Silvia y su carrera y carisma cruzaron el océano. Italia y España eran un nuevo territorio a conquistar. Y claro que lo hizo. La flamante actriz realizó películas con directores de los dos países, pero la consagración definitiva llegaría en 1961 de la mano del director Luis Buñuel. Bajo el mando de este emblema del séptimo arte protagonizó 3 películas: Viridiana, El ángel exterminador y Simón del desierto. Estas películas le valieron el reconocimiento internacional y un lugar privilegiado en la historia del cine, siendo premiada en el Festival de Cannes y aclamada por la crítica. En 1977, Silvia estelarizó la película Divinas Palabras, donde realizó un desnudo integral, y en 1978 posó desnuda para la revista Interview. La mujer dejaba en claro que sabía adaptarse a los nuevos tiempos y a la primera ola del destape. Años después, también rompería esquemas declarándose a favor del matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo. De un modo o de otro, su voz siempre se alzaba y para nadie pasaba desapercibida su presencia. Ni siquiera para la tragedia, que pronto se puso tras sus pasos. Todo parecía ser perfecto. Pero en 1982, mientras Silvia filmaba la telenovela Mañana es Primavera, recibió una noticia demoledora. El 25 de octubre, su hija Viridiana Alatriste, de 19 años, había perdido la vida en un accidente automovilístico. Silvia quedó devastada. Habían firmado un contrato para protagonizar juntas el proyecto teatral Agnes of God, que se iba a estrenar meses más tarde. Esta tragedia tuvo una gran cobertura mediática, ya que ocurrió cuando Pinal era primera dama del estado de Tlaxcala durante el mandato de su esposo Tulio Hernández Gómez. Por ese entonces, su carrera entró en una meseta de la que resurgiría recién en 1987, cuando condujo y se encargó de la producción del ciclo de televisión antológico Mujer, casos de la vida real. En esta serie se relataban dramas reales basados en testimonios enviados por la audiencia y que fueron dramatizados por figuras de la época de oro. En el primer episodio de la serie, la misma Silvia fue la protagonista. Quienes la veían, ahora no solo veían a una persona dotada de un gran magnetismo para seducir al público, sino que a un espíritu valiente e indestructible que se sobreponía a todo tipo de dolor. Pero claro, alguien con un carácter tan indomable era tentador para los medios de la época, que se encargaron de escarbar en todas sus polémicas. La vida amorosa de Silvia siempre fue motivo de rumores en el ambiente y en el público. La artista se casó 4 veces, siendo la primera en 1947 con Rafael Banquels. Juntos tuvieron una hija, Silvia, que luego protagonizaría una situación muy controvertida con su madre. En 1961, la mujer contrajo matrimonio con Gustavo Alatriste y nacería Viridiana. En 1967 volvería a casarse, esta vez con Enrique Guzmán, con quien engendraría a Alejandra y Luis Enrique. En 1982 tendría su última relación formal, esta vez con Tulio Hernández. El escándalo que involucró a madre e hija ocurrió poco antes del segundo matrimonio de la diva. Enrique Guzmán era un ídolo juvenil del rock en español, y cuando la relación se hizo pública, los rumores comenzaron a hacerse oír. Silvia era mayor que Guzmán, y eso parecía atentar contra las convenciones sociales de los años 60. En 1967 la pareja se casó. Sin embargo, el matrimonio estuvo marcado por rumores de infidelidades y problemas de violencia doméstica. Su primera hija, la mencionada Silvia, llevaba adelante su primera carrera como actriz y estaba en un muy buen momento. El público seguía su trayectoria.
Por eso, cuando comenzó a insinuarse que había iniciado un romance con la pareja de su propia madre, la prensa se arrojó hambrienta sobre la noticia. Ni Silvia ni su hija dieron declaraciones al respecto en su momento, pero la tensión se hizo evidente y la joven acabó por abordar el tema en entrevistas, negando que hubiera existido un triángulo amoroso. Con el paso de los años, se consideró que fue una exageración malintencionada por parte de periodistas inescrupulosos. Exageraciones todas que jamás lograron erosionarla. Silvia siguió siempre con la frente en alta, pero incluso así, orgullosa y desafiante, la encontraría la muerte. Silvia se mantuvo trabajando hasta 2022, y aunque recibió críticas por su apariencia, siguió teniendo roles importantes en cine y teatro. Pero toda una vida de labor incansable se cobró su precio el 21 de noviembre de 2024, cuando la mujer tuvo que ser ingresada al Hospital Médica Sur en Tlatlán, Ciudad de México, después de una temporada en la que había sido evidente un deterioro general en su salud. Una arritmia cardíaca, presión arterial peligrosamente baja y una infección urinaria encendieron las alarmas entre sus familiares y seguidores. Aunque durante los primeros días se reportó una leve mejoría que dio esperanzas de su recuperación, el 27 de noviembre llegó un devastador giro en su estado. Al día siguiente, 28 de noviembre, un nuevo parte médico aumentó la preocupación. Uno de sus pulmones había colapsado. Horas después, en la tranquilidad de la noche, México y el mundo artístico lloraron su partida. Silvia Pinal, la última gran diva de la época de oro del cine mexicano, fallecía a los 93 años, dejando un vacío irreparable. Los medios internacionales rindieron tributo a su inigualable legado artístico. En México, el Senado de la República interrumpió sus actividades para dedicarle primero un minuto de silencio y luego aplausos que celebraron su impoluta trayectoria en la actuación y su incursión en la política. La presidenta Claudia Sheinbaum se sumó al duelo nacional, enviando un mensaje de condolencias a su familia y recordándola con un homenaje especial. El 30 de noviembre, el Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas para despedir a una de las figuras más emblemáticas de la cultura mexicana. En un velatorio lleno de emotividad, familiares, admiradores y colegas se reunieron para rendirle tributo. El acto culminó con la cremación de sus restos, cuyas cenizas fueron confiadas a Efigenia Ramos, su fiel asistente, y a su amigo Iván Cochegrus, encargados de custodiarlas hasta que su familia decidiera el lugar donde descansarán eternamente. Así, Silvia Pinal cerró el telón de una vida marcada por el arte, el trabajo incansable por poner a su país en la cima del panorama cultural del mundo y la resiliencia. Si te atrapó esta historia, no olvides dejarnos tu like y suscribirte para más relatos insólitos.